Muy buenas tardes. Es un privilegio para mí poder acercarme a usted en este hermoso día y agradecerle por la oportunidad que me da de llegar a su vida y a su familia con la palabra de Dios. Soy el pastor Alejandro Varela. Desde La Paz, Baja California Sur, le mando un fuerte abrazo y esperando que este mensaje pueda llegar hasta su vida, porque déjeme decirle que este mensaje en particular ha sido una bendición para mi vida. Me ha llegado en el momento oportuno y creo que Dios me lo ha dado para que yo pueda compartirlo con usted. Nuestro Dios quiere tener hoy un encuentro con usted, donde Él le hable, donde consuele su corazón. Y mire, es que estamos viviendo momentos difíciles, casi 2 años bajo presión, bajo prueba. A lo largo de estos años hemos tenido pérdidas. Hemos enfrentado problemas muy fuertes en nuestra familia, en nuestra economía, en nuestra sociedad. De hecho, los problemas están en el mundo entero. Y no solamente estoy hablando de la pandemia. Hablo de todo lo que sucede alrededor, porque sigue habiendo problemas en las relaciones familiares. Sigue habiendo problemas en la economía. Sigue habiendo problemas en la sociedad. Seguimos enfrentando ideologías que están dañando y lastimando nuestro hogar, nuestra familia y nuestro mundo. Además de las circunstancias naturales que siguen golpeándonos. Problemas por todos lados. En tiempos como este, es cuando muchas veces hemos tenido que enfrentar la pérdida de la fe. Donde viene el desánimo, donde viene la duda y el miedo, donde viene el enojo y el reclamo contra Dios, contra el universo, contra aquello en lo que usted cree y que piensa que tiene control o que pensaba que tenía el control de esta humanidad y de esta creación. Creo, si usted conoce al Señor Jesucristo, que usted también ha sido tambaleado o tambaleada en su fe. Creo que las cosas que hemos estado viviendo, las cosas que hemos perdido, pueden hacernos dudar. Si usted no tiene y no ha tenido un encuentro con Jesucristo, si usted no tiene una relación personal con Él, es muy probable que usted esté enojado o enojada con Dios, o incluso que haya determinado en su mente que Dios no existe, o que no le interesamos, que no está participando en nuestra problemática. Por eso este mensaje me parece que es muy importante, porque nuestra fe está siendo desafiada, porque nuestra fe está muriendo, o incluso porque nuestra fe no existe. Hoy quiero presentarle a quien puede hacer algo, porque esa es la pregunta con la que he titulado el mensaje de hoy. ¿Aún se puede hacer algo? ¿Aún se puede hacer algo? ¿En mi situación familiar? ¿En mi situación física y de salud? ¿En mi situación económica? ¿En nuestra situación social? ¿Aún se puede hacer algo? Y es que la respuesta es sí, cuando se acerca a nuestras vidas aquel que es todopoderoso y que no hay nada imposible para Él. Dios es la respuesta. Jesucristo es quien puede hacer algo en medio de todas las cosas que vivimos y enfrentamos y de las cuales pensamos que ya no hay nada que hacer. Jesucristo es la respuesta. Por eso quiero invitarle para que reflexionemos en una experiencia que tuvo el Señor Jesús. Que vayamos a la palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él abra nuestro corazón y entendimiento. Bendito Padre Celestial, nos acercamos hasta tu presencia. Tú conoces, Señor, nuestro corazón, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestra vida. No podemos ocultarte nada. Y sabes lo que hemos vivido en estos meses. Sabes lo que hemos perdido. Y sabes el conflicto que hemos enfrentado en nuestra mente y corazón acerca de ti, de tu participación, de tu poder, de tu amor y tu misericordia. Porque nos hemos preguntado dónde estás, Señor. ¿Por qué no intervienes? Es por eso, Señor, que quiero rogarte que este mensaje en especial, este mensaje en particular, llegue al corazón de cada persona que lo escucha. Permite, Señor, que podamos tener un encuentro contigo, que podamos escucharte hablarnos hoy, y que sea como siempre tu palabra poderosa la que encienda nuestra fe, la que nos dé al menos ese pequeño grano de mostaza de fe para ver cosas extraordinarias, cosas increíbles, cosas imposibles. Abre nuestro entendimiento, sensibiliza nuestro corazón y por favor, Señor, que este mensaje llegue a aquellas personas que necesitan fortalecer su fe en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El pasaje que quiero invitarle a buscar en la palabra del Señor se encuentra en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9,
y vamos a leer del versículo 14 al 29. Voy a pedirle, por favor, escúchelo con atención. Cuando llegó a donde estaban los discípulos hablando de Jesús, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El desafío que tenemos en este día es, Dios, Jesús, todavía puede hacer algo extraordinario para cambiar lo que estoy viviendo. Ese es el desafío que Dios tiene para usted en este hermoso día. Y quiero pedirle que desde este momento piense en la respuesta que Jesús le dio a este hombre cuando dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Mire, vamos a analizar la situación, lo que se estaba viviendo en ese momento. Podemos encontrarnos aquí a un hogar en crisis, la fe de un hombre tambaleante, la vida de uno de sus hijos totalmente destruida a causa de un demonio. Y no solo eso, era el hijo único. Dice en el Evangelio de Marcos, porque quiero compartirle también esa pequeña parte, porque hay algunas cosas extras que nos ayudan a entender mejor la situación. En el Evangelio de Marcos, en el versículo 38 del capítulo 9, dice, He aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, estropeándole. A duras penas se aparta de él. Aquí el padre menciona que es su único hijo. Y como pudimos ver en este pasaje y en el que acababa de leer hace un momento en el Evangelio de Marcos, nos damos cuenta que este hijo estaba sufriendo daños físicos. El demonio lo estaba estropeando, lo estaba secando. En ocasiones intentaba matarlo haciendo que se arrojara al fuego o que se arrojara al agua. Así que había un daño físico en el hogar, un daño físico en el hijo. Pero además había discapacidad también. Discapacidad no en el hijo y en el padre solamente. Ellos ya no tenían nada que hacer, no tenían la capacidad de resolver su problema. El asunto aquí es que lo trajeron a Jesús. Jesús no estaba en ese momento. Jesús con 3 de sus otros discípulos había estado orando en un monte. Pero los otros discípulos no pudieron sacar demonios. Y note esto, porque estos discípulos ya habían sido entrenados y ya habían sido un instrumento de Dios para echar fuera demonios en otras ocasiones. Pero en esta ocasión no pudieron echar fuera el demonio. Podemos darnos cuenta de que había un largo proceso de dolor. Jesús le preguntó al padre de familia, ¿desde cuándo le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Años, imagínese años en esa tortura.
viendo cómo el hogar se desmorona, viendo cómo su hijo se destruye, viendo cómo toda la condición económica padece porque seguramente había invertido en solucionar el problema de su hijo. Así que había habido un largo proceso de dolor. Qué tremenda situación, ¿no le parece? Pero algo más todavía, los intentos fallidos. ¿Cuántas veces este hombre habrá llevado a su hijo con personas para resolverle su problema? ¿Cuántas veces habrá invertido lo que tenía para que le ayudaran a que su hijo dejara de tener ese demonio y sanara? Y se acercó a los discípulos de Jesús y lo intentó. Yo no sé si los 9 que estaban ahí lo intentaron uno por uno y luego si lo intentaron en grupo. No sé cuántos intentos había habido para que este joven pudiera ser sanado, pero todos habían fallado. Quiero invitarle a pensar en este momento, en su familia, en su situación económica, en su situación de salud. No sé cuál sea la situación que vive, pero piense, por favor, que todo esto se ha alargado, que ya ha intentado tener usted manera de resolver cada uno de los problemas que enfrenta, que usted está viendo cómo hay sufrimiento en la familia, cómo hay sufrimiento en su corazón, cómo su fe se está debilitando o está muriendo, y ya hizo todo lo que podía. Es aquí donde viene la pregunta que llega a la mente de todo ser humano. ¿Aún se puede hacer algo? ¿Aún se puede hacer algo? Seguramente este padre de familia en muchos momentos de su vida llegó a tener esa misma pregunta en su mente. ¿Aún se puede hacer algo? Piense cómo se siente este padre. Yo le pregunto, ¿cómo se siente usted con todo lo que ha vivido, con todas las circunstancias que ha enfrentado, con todas las pérdidas que ha tenido hasta este momento de su vida? ¿Cómo se siente? Y ahora pregúntese, ¿aún se puede hacer algo? ¿Aún se puede hacer algo? Es aquí donde quiero invitarle a hacer exactamente lo mismo que hizo este hombre. Busquemos a Jesucristo, no a sus discípulos, no a quienes pueden ayudarle a acercarse a Jesús. Busquemos a Jesús, porque Él es la respuesta. Por eso, por favor, abramos nuestros ojos. Y quiero pedirle que si usted ve lo imposible de su situación, lo imposible de sus problemas, que entonces en este día se acerque y conozca a aquel que es hacedor de maravillas, al que es un experto en las cosas imposibles, al Dios y Señor de lo imposible. Y déjeme iniciar con una pregunta para que podamos tener un mensaje que complemente exactamente lo que está pasando en nuestra mente y podamos enfocarlo en llegar hasta Jesucristo. La primera pregunta que quiero invitarle a reflexionar es, ¿puede usted darle a Jesús una oportunidad? ¿Puede darle una oportunidad al Señor? Déjeme recordarle nuevamente lo que dicen los versículos 21 y 22, ahí en Marcos capítulo 9. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quiero invitarle a pensar en esa pregunta. Este hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Mire, yo no sé cómo se sentía ese hombre, tampoco sé cómo se siente usted, pero quisiera preguntárselo. ¿Qué es lo que está llenando su corazón? ¿Qué es lo que está llenando sus pensamientos? Tal vez en este momento, con todo lo que hemos vivido, usted se sienta fracasado o fracasada. Usted se haya rendido. Usted ya no está haciendo nada ni luchando por nada porque ya lo intentó todo y no hubo una solución. Tal vez se siente un perdedor. Tal vez se siente una perdedora. No lo sé. Tal vez usted esté pensando que ya hizo todo lo posible, que ya no hay nada que hacer. Incluso a quienes se acercó para pedir ayuda, ya le han dicho, ya no hay nada que hacer. Entonces usted está viviendo una situación como la de este hombre. No sé, tal vez años con el problema, tal vez meses con el problema. Tal vez usted se ha acercado a algunos discípulos de Jesús, a algunos religiosos, a algunos padres, a algunos pastores, a algunos cristianos, buscando ayuda. Pero no ha logrado en ellos encontrar ayuda. Tal como pasó con este hombre cuando se acercó a los discípulos. Los discípulos no pudieron echar fuera ese demonio.
Porque déjeme decirle que la solución no está en los religiosos, ni en los cristianos, ni en los católicos, ni en la religión en sí. La respuesta está en una persona. Es por eso que yo quiero decirle, el que merece una oportunidad en este momento de su vida es Jesucristo. No la religión, no los religiosos, no los cristianos, la persona de Jesús. No es la iglesia la que tiene la solución para usted, porque usted va a ir a la iglesia y se encontrará que como los discípulos no pueden resolverle sus problemas. Pero Jesucristo, Dios, el Dios de lo imposible, Él sí puede resolverle cualquier problema que usted esté enfrentando en este momento. Por eso, debo decirle una vez más, Jesús es el que merece una oportunidad. En el verso 17 se nos dice que este hombre, hablando con Jesús, le dice, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Traje a ti mi hijo. Mire, usted y yo tenemos que traerle nuestro problema al Señor. Seguramente somos buenos para abogar por los problemas de los demás y orar por los problemas de los demás, pero cuando nos atañe a nosotros, entonces las cosas se complican. Pero este hombre se atrevió a llegar con Jesús y decirle, este es mi problema, traje a ti mi hijo. Usted debe acercarse y tener un encuentro con Jesús y hablarle de su problema, de su estado de ánimo, de su pensamiento, qué es lo que está pasando en su mente, en su corazón. Ábrase completamente como este hombre. Traje a ti mi hijo. Pero otra cosa interesante en el relato, en el versículo 14, se nos dice que este hombre llegó en medio de una gran multitud. O sea que este hombre ya no le dio vergüenza a nada. Ya no le importó lo que los demás pensaran. Él buscó a Jesús, llegó hasta Jesús. ¿Qué es lo que a veces nos hace a nosotros no acercarnos a Jesús? No darle una oportunidad a Dios. La vergüenza de que nos llamen religiosos. La vergüenza de que estemos dejando aquello que nos separa de Jesús, pero que es lo que el mundo dice, que es lo que deberíamos estar haciendo todos. Es la vergüenza de que nos llamen religiosos, cristianos, aleluyas. Este hombre venció la vergüenza y llegó hasta donde estaba Jesús. Muchas veces es en puntos como este donde usted y yo nos rendimos, ¿no es cierto? Cuando tenemos que abrirnos y enfrentarle nuestro problema a Dios y aceptar que es nuestro problema, y cuando tenemos que vencer la vergüenza, ignorando lo que esté pasando alrededor y quién esté a nuestro alrededor y lo que digan de nosotros para llegar hasta Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un problema como este, no queremos que nadie lo sepa. Lo estamos ocultando. No queremos que nadie nos vea sufriendo, que nadie nos vea llorando, que nadie nos vea suplicando. Queremos un milagro en secreto, incluso en las iglesias. Yo no sé si le pase a usted, pero hay cristianos que empiezan a vivir problemas en su familia, problemas con un hijo, problemas de alguna enfermedad, y no quieren decirlo ni a su iglesia. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué no le damos una oportunidad a Jesús? En el Evangelio de Mateo, en este mismo relato, en el versículo 17, en el versículo 14 del capítulo 17, leímos que vino a Jesús un hombre que se arrodilló delante de él. Marcos no menciona que se haya arrodillado, pero Mateo lo hace. Así que este hombre se humilló en público. Ya había intentado que los discípulos sacaran a ese demonio, pero cuando ve a Jesús, corre hasta él, se arrodilla frente a él delante de los demás. Le estaba dando a Jesús una oportunidad de resolver su problema. Pero usted y yo, ¿estamos dándole a Jesús esa oportunidad? ¿Le estamos dando la oportunidad de que llegue a nuestras vidas? O como mucha gente decimos, no, religión no, cristianismo no, cosas espirituales no. Dele una oportunidad al único que tiene todo el poder para resolver cualquier problema que usted esté enfrentando. Este hombre se humilló en público. Y en Lucas dice que clamó diciendo, de entre la multitud, o sea, venía con toda la gente que estaba ahí, y de en medio de ellos clamó a Jesús y le pidió que hiciera algo. Este hombre le estaba dando una oportunidad a Jesús. En el Evangelio de Marcos leemos que él le dijo a Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En Mateo la oración de este hombre fue, ten misericordia de mi hijo. Estaba pidiendo misericordia. Por favor, quiero que note esto. Clamó por misericordia. ¿Qué significa eso? Estaba pidiendo algo que no se merecía.
Seguramente él conocía su vida, seguramente conocía la vida de su hijo. Seguramente analizaba y había analizado a través del tiempo todo lo que él había hecho y había sido delante de Dios. Ahora, ante la presencia de Jesús, él reconocía que no merecía que Jesús hiciera nada. Por eso clamó por misericordia. Permítame preguntarle, ¿ya le dio usted a Jesús la oportunidad clamando a Él por misericordia? O no me diga que usted es como esas personas que siente que se lo merece todo y que merece que el Señor le resuelva su problema y que le arregle su matrimonio y que le transforme el corazón de sus hijos, que usted se merece que Dios le dé una gran riqueza para ya no tener carencias materiales. Porque mucha gente así se acerca al Señor, pensando que se merecen que Él haga algo. Pero no es así. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado a Dios. Déjeme decirle, nadie merece nada de nuestro Señor. Nadie. Sin embargo, si usted y yo le damos una oportunidad al todopoderoso Hijo de Dios, aún sin merecerlo, Él hará algo. Pero necesitamos clamar por misericordia. Señor, danos algo que no merecemos que nos des, pero que estamos necesitando para poder tener una vida mejor. Clame por misericordia. Y recuerde, usted y yo no merecemos ninguna oportunidad de Dios. Sin embargo, en este día es el Señor el que le está pidiendo a usted que le dé una oportunidad de participar en los problemas que está enfrentando, o en ese gran problema que parece imposible, en ese gran problema que hace que usted se pregunte, ¿aún se puede hacer algo? Pero volvamos a lo que le dijo este hombre a Jesús en el versículo 22 de Marcos 9. Este hombre le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Fíjese cómo la fe de este hombre había tambaleado. A lo mejor cuando venía buscando a Jesús, él venía pensando, solo él puede hacerlo, pero no estaba Jesús. Se encuentra con los discípulos, los ve batallando, intentando y fracasando. Y luego llega Jesús. Seguramente este hombre, su fe ya estaba débil. Si los discípulos no pudieron, que se supone que podían hacerlo, ¿podrá el maestro? Yo no sé si así le ha pasado a usted, que esté decepcionado de Jesús por culpa de otros que se llaman cristianos y que solo son religiosos. Pero Jesús es una persona diferente y Él es el Todopoderoso. Este hombre le pregunta a Jesús, le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y entonces Jesús le responde con una respuesta por demás interesante y reveladora. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Fíjese cómo el Señor le voltea el asunto. Este hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús le responde, si puedes creer, grandes cosas imposibles verás suceder. El problema entonces no está en si Jesús puede o no, no está en si Dios puede o no. El problema que estamos enfrentando con nuestra familia, con nuestra economía, con nuestra salud y con lo que sea que estemos enfrentando, el problema no está en que Él no pueda resolverlo. El problema está en si nosotros podemos creer que Él puede resolverlo. El problema está en si podemos o no creer en Jesucristo. ¿Puede usted creer en el Señor? Dele una oportunidad al Señor Jesucristo. Esto me hace llegar a la segunda pregunta, una segunda pregunta que yo quiero hacerle a usted. ¿Usted puede creer que Jesús puede hacer lo imposible? ¿Usted puede creer que Jesús puede? Esa es la pregunta que debemos resolvernos en este momento. Déjeme recordarle lo que dice aquí en el Evangelio de Mateo, en el versículo 16. Mateo 19, 26. Palabras de Jesús. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Palabras de Jesús. Para Dios todo es posible. Ahora mire lo que dice en Lucas capítulo 1, versículo 37. Palabras de un ángel a María. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Escuchó? Porque nada hay imposible para Dios. Pero mire también lo que dice el Salmo 62, 11.
Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿Escuchó? De Dios es el poder. Y un pasaje más, en Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. Para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Escuchó? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, un poder que resucitó a Jesucristo de los muertos. De ese Dios estamos hablando, del Dios de lo imposible, del que todo lo puede, de que no hay nada que se escape del alcance de su poder. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, tiene todo el poder para resolver cualquier problema, cualquier situación que usted esté enfrentando en este momento y que le haya hecho pensar, ¿aún se puede hacer algo? Jesucristo tiene todo el poder. Recuerde lo que Jesús le dijo al padre de este joven que estaba siendo atormentado. Si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. En una ocasión, un amigo de Jesús llamado Lázaro también murió. Y cuando él se encontró con las hermanas, le habían reclamado, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y ahí en Juan 11:40, Jesús dice estas palabras, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y en Mateo 21:22, Jesús les dijo a los que estaban escuchando estas palabras, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán. Todo lo que pidieren en oración, creyendo, lo recibirán. Entonces, sí, nuestro Dios es todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo es omnipotente, tiene el poder para actuar y resolver cualquier situación, cualquier cosa imposible, por grande que parezca. Nuestro Dios tiene el poder, pero la pregunta es, ¿usted puede creer? Porque al que cree, todo le es posible. El que cree verá la gloria de Dios. Y el que pida en oración creyendo, recibirá lo que está pidiendo al Señor. Esta es la pregunta importante. Si usted ya le dio una oportunidad al Señor Jesucristo, aquí la pregunta es, ¿usted puede creer que Jesús puede? ¿Puede creer que Él tiene la solución, que Él tiene el poder para resolver el problema con el que usted se ha rendido? Así que si se sigue preguntando, ¿aún se puede hacer algo? La respuesta es que si usted puede creer en Jesucristo, entonces Él puede hacer algo. En Marcos 9:24 se nos dice que inmediatamente después de oír esta respuesta, el padre del muchacho clamó, sí, le gritó a Jesús en ese momento, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Entiende usted esta petición de este hombre? Él dijo, creo, es decir, por eso estoy aquí, creo que tú puedes, pero mire, él se conocía y con todo lo que había vivido ya había ciertas dudas. Por eso le dice, creo, pero ayuda a esa parte de mí que le cuesta creer. Ayuda a mi incredulidad. Tal vez esa sea la oración que debamos hacer, ¿no le parece? Tal vez no sea tan sencillo creer en el Señor y confiar en Él. Tal vez todo lo que hemos sufrido y lo que hemos intentado ha hecho que nuestra fe se venga abajo. Tal vez este tiempo de pandemia, con todas las cosas que ha provocado en nuestras vidas, nos ha hecho alejarnos de Dios, distanciarnos de Él. Bueno, este es el momento de decirle, Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a vencer todas esas dudas, esos miedos, esos temores que han crecido en este tiempo difícil. Señor, creo, afirme su fe en el Señor. Dele la oportunidad, pero determine que Él puede hacer algo. Y lo más importante, créalo. Crea que el Señor es la respuesta y la solución a su problema, a su necesidad. Crea en Jesucristo. Él puede hacer lo imposible. Pero usted puede creer en Jesucristo y puede creerle al Señor. Esa es la duda a resolver en este momento. Y entonces llego a la última parte de este mensaje. Ya no es una pregunta, es una invitación.
Si usted puede creer, créale. Si usted puede creer en Jesús, créale al Señor. Si usted ya ha creído en Jesucristo, créale al Señor. Déjeme nuevamente leerle ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versículos 25 al 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Milagro. Este muchacho volvió a la vida, no se quedó muerto. Este muchacho no se quedó endemoniado. Él tuvo una sanidad absoluta, completa, emocional, física, espiritual, porque Jesucristo participó, porque usted decidió, o porque este hombre decidió darle una oportunidad al Señor, y porque este hombre aceptó y creyó que Jesús podía hacer lo que le estaba pidiendo que hiciera. Nuestro Señor aún hace milagros. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Es el mismo poderoso Señor del Nuevo Testamento. Y en nuestros tiempos sigue siendo el mismo todopoderoso Dios y Señor Jesucristo. Él aún hace milagros. Sí, aún saca demonios. Sí, aún resucita muertos. Sí, aún cambia y transforma vidas. Sí, aún abre los ojos de los ciegos, abre los oídos de los sordos, abre la boca de los mudos. Aún salva matrimonios. Nuestro Dios aún restaura relación con hijos perdidos. Aún liberta de la esclavitud de las adicciones. Aún hace cosas extraordinarias. Aún hace milagros. Todo eso que he dicho responde a la pregunta que tal vez usted también se haya hecho. ¿Aún se puede hacer algo? Si creemos en el Señor Jesucristo, si decidimos creerle al Señor Jesucristo, entonces aún se puede hacer algo. Sin importar cuál es el problema que estamos enfrentando, sin importar el tamaño del problema que estamos enfrentando, sin importar todo lo que podamos ponerle encima al problema o los problemas que estamos enfrentando, si creemos en el Señor Jesucristo, Él puede resolverlo. Si usted puede creer y vivir creyendo. Porque no solamente se trata de depositar su fe una vez en Jesucristo. Tal vez usted me diga: yo ya creí en Cristo hace muchos años, pero Él no ha hecho nada en mi vida. Es que no solo se trata de creer una vez para salvación. Se trata de vivir creyendo en el Señor Jesucristo. Día a día. Depositando nuestra fe en Él continuamente, en una relación diaria con Él. Si usted no tiene un encuentro diario con Jesucristo, usted no va a conocerlo y por lo tanto no va a confiar en Él. Cuando Él le pida que crea en Él, usted no tendrá la capacidad de creer en Él porque no le conoce, no sabe de lo que es capaz. Por eso, hoy determine creerle al Señor y vivir creyendo en Él. Día a día acercándose en esa relación personal. Día a día buscando a través de su palabra conocer al que es el Dios de lo imposible en la persona de Jesucristo. Aumente su fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios, usted no oye a Dios. Si usted no escucha a Dios, entonces no tendrá fe. Pero hoy usted necesita creerle al Señor. Creer en Él y vivir creyéndole a Él. Esa es la parte importante. Si usted ya le dio una oportunidad al Señor Jesucristo, si usted decide aceptar y creer que Él puede y que tiene todo el poder, lo único que resta, la parte más importante y la parte final de este encuentro con el Señor, es que usted decida creerle. Usted puede creer. Créale al Señor. Crea en el Señor. Si usted decide creer y vivir creyendo, entonces usted se convierte en un instrumento de Dios para que Él haga el milagro en la situación que usted está enfrentando. Creerle al Señor es aceptar como un hecho verdadero que Él se manifestará en el problema que usted tiene. Y permítame aclararle,
Creerle al Señor y vivir creyendo no significa que usted exija que Él haga lo que usted quiere. Crea que Él resolverá su problema y esté atento, abra sus ojos, porque nuestro Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Esto lo dice su palabra. Él es poderoso para hacer más de lo que imaginamos. Así que no le digamos cómo resolver nuestro problema. No le exijamos que haga lo que nosotros le pedimos. Creámosle al Señor y confiemos en Él. Vivamos creyendo. Él hará lo que tenga que hacer. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Problemas en su familia, problemas personales, problemas en su mente, problemas económicos, problemas de salud, no sé cuál sea el problema, pero usted puede esperar confiando que el todopoderoso Señor Jesucristo hará algo en su vida, hará algo por resolver su problema, porque Él puede y porque usted decide creerlo. Recuerde, este hombre, este padre de familia llegó hasta Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así que el Señor dice, es que no depende de mí, yo puedo. Depende de ti. ¿Tú crees? ¿Usted cree? Déjeme mostrarle algo más en el pasaje. Seguimos en Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. Es la parte final del capítulo. Dice aquí, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Esto es interesante. El milagro fue hecho, el hijo quedó sano, salvo de ese demonio que le atormentaba. El padre se fue fortalecido, bendecido, feliz. El problema se terminó. Y no solamente el problema de salud de su hijo. Seguramente todos los demás problemas que podían haber surgido de ese, como problemas familiares, problemas económicos, el Señor también había tocado para que se resolvieran. Pero entonces llegan a la casa. Y los discípulos todos extrañados, los 9 que habían intentado, y se acercaron a Jesús para hacerle esa pregunta. ¿Por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dijo, porque esta generación no sale sino con oración y ayuno. Mire, aquí tal vez nos podamos preguntar, ¿por qué como cristianos nosotros no podemos hacer cosas extraordinarias? ¿Por qué como cristianos no vemos que nuestros problemas también se resuelven? ¿O por qué las personas pueden decir, por qué yo no puedo vivir una vida cristiana, una vida saludable, una vida buena, una vida correcta en este mundo? ¿Por qué nosotros no podemos? Y la respuesta va a ser la misma a todos nuestros por qué no podemos. Porque nos hace falta intensificar nuestra relación con el Señor. Oración y ayuno. No era literalmente que se arrodillara a orar y que dejara de comer. Eso puede ser parte de nuestro encuentro con el Señor. Pero lo importante era concentrarnos y esforzarnos por tener una relación fuerte con el Señor. Por eso nosotros no podemos. Por eso no podemos creer. Por eso no podemos confiar y esperar. Por eso no podemos estar en paz mientras esperamos. Porque no estamos confiando en el Señor, porque no le estamos creyendo, porque nos falta esa intimidad profunda de la oración y el ayuno que nos estrechan en la relación personal con Dios a través de Jesucristo. Así que nuevamente viene la pregunta, ¿aún se puede hacer algo? ¿Y cuál es el desafío para usted? Crea que Jesús puede y créale a Él. Crea que Jesús puede y créale a Él. Por eso a lo largo de este mensaje yo le he estado pidiendo, dele una oportunidad al Señor para que se manifieste en su problemática o en sus grandes problemas que está enfrentando. ¿Aún se puede hacer algo? Si usted le da una oportunidad a Jesucristo, sí. En segundo lugar, crea que Él puede. Crea que Él puede, porque Él puede. Él tiene todo el poder. No hay imposibles para Dios. Nada hay imposible para Dios, porque en Dios está el poder. Y Jesucristo es todopoderoso. ¿Sabe qué significa eso? Que todo lo puede. Entonces, crea eso. Crea que Él puede, y eso debe motivarle a buscarlo como este padre, a acercarse a Él,
a arrodillarse ante Él, a olvidarse de lo que digan los demás y clamar al Señor porque Él tiene el poder para resolver su problema. Pero la parte más importante, decida creerle. Crea en Cristo y créale al Señor. Y viva creyendo. Este es el desafío. Y las cosas cambiarán para usted, como cambiaron para este hombre. El Señor puede. Usted puede creer en Él. Si cree que no puede, vaya a la palabra, sumérjase en ella, hasta que su fe empiece a aumentarse y tenga la necesaria para creer en Jesucristo. No deje que pase más tiempo. Hoy el Señor está invitándole. Hoy le está llamando. Confía en mí. Cree en mí. Dame una oportunidad a mí, dice el Señor. Está en nuestras manos, está en sus manos. Que no pase más tiempo. Decida depositar su fe en Jesucristo para salvación, primero, pero también para caminar en este mundo y para que vea cómo sus problemas Dios los empieza a resolver y aun cuando no sean como usted espera, podrá ver que redundan para su bien. Porque ese es nuestro Señor. Así es nuestro Señor y esa es su promesa. Si le cuesta mucho trabajo creer y vivir creyendo, ore conmigo en este momento. Padre Celestial, nos acercamos a ti, Señor, buscando tu poder, porque nosotros nos sentimos débiles. Y tú afirmas en tu palabra que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Confesamos nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Hemos pasado tantas cosas, hemos intentado tantas cosas y nuestro problema no solamente no se ha quitado, ha crecido, Señor. Ayuda nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Hoy acepto, creo que tú puedes, que tú eres la respuesta, que tú eres la solución. Hoy lo acepto, por eso estoy pidiéndote en este momento, pidiéndote a ti que obres, que participes, que entres en mi vida y entres en mi problema. Señor, por favor, entra y ayúdame. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia. Por favor, te lo ruego. Y Señor, no quiero terminar mi oración sin decidir, porque quiero decidirlo, Señor. Sin importar lo que piense, sin importar lo que sienta, hoy decido que tú puedes y creo que lo harás. Creo en ti, Señor. Creo en ti como mi Señor, creo en ti como mi Salvador, pero también creo en ti como mi sanador, como la vida y la resurrección. Creo en ti como mi sustentador, creo en ti, Señor, como el que edifica y fortalece mi familia. Creo en ti como el que tendrá mi mano en su vida. Creo en ti como el Señor Todopoderoso. Y mi decisión, Señor, es creerlo cada día. Y oro en el nombre de Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Amén. Yo no sé cómo termina usted este momento, este mensaje. No sé si puede creer. Él puede, Jesús puede hacer lo imposible en su vida y en sus problemas. Pero la pregunta es, ¿usted puede creer? Crea, acérquese al Señor Jesucristo. Soy el pastor Alejandro Varela y debo decirle que creer y confiar en el Dios Todopoderoso me ha llevado a lo largo de mis 55 años de vida viviendo experiencias extraordinarias, muchas muy dolorosas que parecían imposibles. Muchas veces me hice la misma pregunta, ¿aún se puede hacer algo? Y en todas ellas, Jesús se ha manifestado con todo su poder para convencerme de que sí se puede hacer algo. Creer y vivir creyendo en Jesucristo el Todopoderoso. Hágalo. Dios le bendiga y espero que tengamos la oportunidad de vernos también el próximo domingo. Por favor, este mensaje puede hacer la diferencia en alguien que usted conozca. Ayúdenos compartiendo este mensaje a través de sus redes sociales. Suscríbase a nuestro canal. Escuche nuestros mensajes cada domingo, véalos completos y transmítalos a otras personas. Lo más importante, ore por mí. Ore por este ministerio para que Dios haga cosas imposibles en la vida de muchas más personas. Y recuerde cuál es nuestro propósito, que tengamos encuentros con el Señor en el que Dios nos hable hoy.
Nos vemos el próximo domingo si el Señor lo permite. Dios le bendiga.